Una casa de barrio, puertas cerradas por dentro, la mesa servida a medias y 4 sillas vacías. Una familia entera desaparece sin dejar rastro, no en la carretera o en un monte, sino en su propio hogar. Vecinos confundidos, autoridades evasivas y objetos cotidianos convertidos en pistas. Entre cajones ordenados y relojes detenidos, algo fue cuidadosamente silenciado. Este es el secreto oculto de la desaparición de una familia entera en su propia casa. Un relato documental, sombrío y respetuoso, donde el hogar deja de ser refugio y se vuelve un enigma. La familia vivía en una casa modesta de fachada color crema, en una calle tranquila donde las tardes olían a pan recién horneado. El padre, de 42 años, salía temprano a su trabajo en una pequeña empresa de construcción. La madre, de 39, administraba el hogar con una paciencia metódica. La hija adolescente, aplicada, pasaba horas con audífonos y cuadernos. El hijo de 9, inquieto, dejaba carritos de juguete en rincones que todos aprendieron a esquivar. Sus rutinas eran visibles para todos. Saludos a los vecinos, compras en la tienda de la esquina, conversaciones breves pero cálidas. Nada extraordinario, y quizá por eso la historia pesa tanto. La normalidad fue el último telón antes del vacío. El día que desaparecieron había sido jueves. Por la mañana, el padre comentó con el vecino del frente que la llave del medidor hacía un ruido extraño. La madre pidió cilantro adicional en la verdulería. La hija llevó una carpeta para una exposición en la escuela. El niño intercambió figuritas de fútbol en la banqueta. Al caer la tarde, la familia fue vista entrando a la casa con bolsas de supermercado. A las 8, la música suave de la adolescente se escuchó desde la ventana. A las 9:30, el perro del vecino ladró hacia el patio contiguo. A las 10, la calle quedó en silencio. A la mañana siguiente, el lechero notó que la puerta principal seguía cerrada, pero el buzón tenía correspondencia sin recoger. Al mediodía, la madre de una compañera de la hija llamó para preguntar por una tarea. Nadie contestó. A las 5, el padre del vecino del frente tocó la puerta. Silencio. Al anochecer, la preocupación se volvió colectiva. Cuando la policía llegó, encontró algo que descolocó a todos. La casa estaba cerrada por dentro, sin señales evidentes de entrada forzada. La mesa del comedor tenía 4 platos, uno con restos de arroz, otro con una servilleta doblada con cuidado. Un reloj de pared marcaba las 10:17 detenido, y sin embargo no había nadie. La primera pregunta resonó como un eco. ¿Cómo puede vaciarse una casa sin abrir la puerta? El registro inicial describió un hogar en orden. La sala mostraba cojines alineados y una manta doblada con precisión. En la cocina la estufa aún estaba tibia cuando los agentes tocaron el metal. Había una olla con caldo, un vaso de agua a medio consumir y un cuchillo limpio junto a una tabla con huellas de cilantro. En el refrigerador, una lista de compras marcada con plumón azul. Pan, leche, fruta, pilas. En el pasillo, los zapatos de la madre al lado de un recogedor. Más allá, la mochila de la hija recargada en la pared, con un cuaderno abierto en la página de un poema subrayado. En el cuarto del niño, los carritos formaban una fila que terminaba frente a la ventana. Nada de eso parecía improvisado. La policía preguntó por llaves de repuesto. Solo existían 2, una en manos del padre y otra colgada en la cocina. La cerradura no tenía daños, el pestillo estaba puesto y las ventanas estaban aseguradas desde adentro. El patio trasero mostraba macetas húmedas, como si alguien hubiera regado las plantas anoche. El tendedero sostenía 3 camisas con pinzas aún firmes. La normalidad dolía, cada detalle confirmaba presencia y a la vez subrayaba ausencia. El primer rumor nació en voz baja. Quizás se habían marchado por voluntad propia, pero los teléfonos de la familia quedaron en casa, apagados y apilados en un frutero. Las carteras con documentos estaban en un cajón. El dinero de la quincena, intacto, dentro de una lata de galletas. La madre había dejado una receta escrita a mano, pegada con cinta. Hervir 12 minius, no olvidar bajar el fuego. La lista escolar de la hija
Señalaba un ensayo el viernes. El niño tenía un partido el sábado con su equipo. Nada apuntaba a un abandono planeado. Los primeros agentes tomaron fotos, levantaron notas, delimitaron el área con cinta. El perro del vecino, inquieto, no ladró hacia la calle, sino hacia el centro del hogar como si protestara contra un vacío imposible. La duda creció. ¿Podría una casa sin daños esconder una salida que nadie vio? La reconstrucción de la noche se hizo con relojes, llamadas y sonidos. A las 20:12, la hija envió un mensaje de voz a su amiga. «Ya cenamos temprano, mañana te paso el dibujo». A las 20:43, el padre respondió un texto del capataz. «El sábado puedo». A las 21:05, la madre revisó una receta en su celular y lo dejó cargando en la cocina. A las 21:22, el niño movió carritos hasta el pasillo, se infirió por marcas sutiles en el piso. A las 21:50, el vecino escuchó agua corriendo. Quizá lavaron los platos. A las 22:10, un corte breve de luz afectó la cuadra, confirmado por otros vecinos. A las 22:17, el reloj del comedor se detuvo. La luz regresó, dicen, en menos de un minuto, pero en esa grieta minúscula de tiempo comenzó el misterio. El timbre de la casa quedó presionado, como si un dedo lo hubiera mantenido hundido y luego lo soltara. Un zumbido tenue, según el vecino del 12, se filtró por las paredes, como un aparato eléctrico activándose y muriendo. La calle, entretanto, continuó en calma. Nadie vio entrar ni salir a persona alguna. La patrulla revisó el techo, sin huellas. El patio, sin pisadas extrañas. Los barrotes de las ventanas, intactos. El cerrojo interior de la puerta principal, puesto con firmeza. Los oficiales preguntaron por una puerta de servicio. Sí existía, pero tenía doble seguro por dentro. Revisaron el testigo de seguridad del contador de electricidad. Marcaba una fluctuación a esa hora. Los peritos detallaron objetos que parecían hablar. La servilleta plegada con paciencia, el vaso de agua condensado, la olla con salpicaduras mínimas. Todos signos de una noche común. A esa normalidad, sin embargo, se le añadía una ausencia inexplicable. La gente del barrio se reunió fuera, en silencio, frente a una cinta amarilla que no explicaba nada. Una mujer mayor murmuró: «La casa sabe, pero no dice», y así quedó sembrada la sombra. El hogar, ese lugar donde se cierran puertas para estar a salvo, ahora era un laberinto sin salida visible. El foco cambió a la casa misma. Los peritos recorrieron paredes, zócalos, marcos. Encontraron una leve apertura detrás de una estantería en la sala, un hueco de mantenimiento para el cableado, con rieles polvorientos y una rejilla que daba al patio interior. No cabía un adulto completo, pero sí una mano para accionar algo. Un electricista del barrio dijo que ese hueco había sido muy común en remodelaciones antiguas. Servía para pasar cables y alojar cajas de distribución. ¿Podría esconder un mecanismo? La estantería contenía libros de cocina, manuales de electricidad y una libreta con cuentas domésticas. En la contraportada, un número escrito con tinta deslavada. 10:17, el mismo horario del reloj detenido. ¿Coincidencia? La madre acostumbraba a anotar pequeñas metas del día. Nadie sabía por qué ese número estaba ahí. En la recámara principal, el closet conservaba ropa ordenada por color. En un cajón superior había pilas, focos nuevos y dentro de un frasco, tornillos y llaves Allen. La hija guardaba, bajo la cama, recortes de exposiciones, dibujos a lápiz y una carta sin fecha que hablaba de aprender a escuchar las paredes. El niño, en su mesa, dejó un garabato de 4 figuras tomadas de la mano frente a una casa. En la esquina, 4 líneas que parecían rayos. Los investigadores midieron la caída de energía, mínima, pero suficiente para detener relojes mecánicos si estaban viejos. El electricista insistió. Ese hueco pudo causar un corto local. Pero la pregunta no era técnica, sino humana. ¿Cómo se esfuman 4 personas en un minuto? Los vecinos aportaron detalles que desacomodaban. Una sombra cruzando el interior, como si alguien pasara delante de la ventana. Un olor a ozono tras la caída de luz. Un chasquido,
como de metal encajando. La policía registró todo, pero al día siguiente el acta resumió con frialdad burocrática, sin signos de violencia, posible ausencia voluntaria. La frase encendió la indignación. Fue la primera grieta oficial. Donde había misterio, pusieron etiqueta. Donde había angustia, ofrecieron un párrafo. El barrio, que conocía a la familia, no aceptó esa conclusión. La casa, en silencio, parecía contener una respuesta que no cabía en los formularios. La investigación comunitaria comenzó en la banqueta. Vecinos reunidos, un cuaderno compartido, horarios anotados. Decidieron revisar cámaras informales, timbres con grabación, celulares en ventanas, lentes baratos en cocheras. Un video mostró el frente de la casa a las 22:16. La calle calma. Un perro olisquea el poste. Una brisa mueve las hojas. A las 22:17 exactas, el farol de la esquina parpadea 2 veces. Luego, una sombra rectangular se dibuja brevemente en la cortina del comedor, como si la estantería se hubiera desplazado. Al día siguiente, cuando intentaron replicar el movimiento, la estantería estaba fija. 2 hombres la empujaron sin éxito. El electricista sugirió buscar un seguro interno. Recorrieron la madera con los dedos. Nada. Un carpintero amigo detectó un punto más áspero en el lado derecho. Con una presión firme, se escuchó un clic. La estantería, pesada y discreta, se movió 1 centímetro. Detrás, el hueco de mantenimiento se reveló más ancho de lo que parecía. La apertura no conducía a un cuarto secreto, sino a un pasillo estrecho entre muros, un respiro técnico dejado por albañiles de otra época. Dentro, encontraron polvo, cables antiguos y marcas verticales. Una linterna mostró líneas de roce recientes, como si algo hubiese entrado o salido hace poco. No había huellas nítidas, pero sí un vestigio, fibras de tela claras pegadas en una astilla. La familia nunca habló de pasadizos. La madre era ordenada y hubiera bloqueado cualquier espacio peligroso. La hija, curiosa, habría dejado notas si descubría algo así. ¿Quién movió la estantería? ¿Esa noche? ¿La familia para intentar salir? ¿Alguien para entrar? La policía, informada, respondió con cautela. No alteren la escena. Pero la escena ya era otra. El barrio entero participaba. Esa tarde llegó un periodista independiente con grabadora. Su pregunta fue directa. ¿Hay una salida tras los muros? Nadie respondió con certeza. El rumor de un acceso a la casa contigua nació en ese momento. Los vecinos de esa vivienda negaron haber escuchado algo. La pared, sin embargo, conservaba un golpecito hueco en una zona específica. El misterio se volvió táctil. Un clic, un roce, un hueco respirando. Aparecieron teorías. Unos hablaron de intrusos silenciosos con llaves maestras, otros de una disputa antigua que la familia nunca compartió. También se mencionó un encubrimiento, documentos que alguien habría preferido sacar antes de que fueran vistos, pero las existencias de la casa, recibos, cuadernos, cartas, no tenían secretos obvios, solo rutinas de gente trabajadora. El periodista hiló una línea distinta, las fluctuaciones eléctricas del barrio. Un vecino del final de la calle guardaba registros de caídas de tensión. En el patrón, ciertos jueves, aparecía un bajón a la misma hora. En 2 ocasiones, alguien escuchó chasquidos de metal en la zona de la casa ahora vacía. ¿Coincidencias eléctricas o señales de un mecanismo? El electricista volvió con herramientas. Desarmó con cuidado la tapa del hueco. Detrás halló una caja de distribución vieja y inmediatamente, abajo, un riel metálico oculto por polvo endurecido. Parecía parte de un sistema corredizo más grande. Al aplicar luz lateral, se vieron marcas recientes de desplazamiento. Si la estantería fuese puerta, alguien conocía el gesto preciso para abrirla. En la noche, hicieron una prueba. Cortaron la luz desde el medidor y la restablecieron al minuto. Con el regreso de la corriente, un zumbido leve vibró en la madera, y el seguro interno liberó el mecanismo por un instante. La estantería se movió medio centímetro y volvió a su sitio. No era magia, era un diseño antiguo, quizá de un dueño previo. ¿La familia lo sabía? Tal vez no.
¿Alguien más lo conocía? Eso parecía más probable. La hipótesis oscura nació sola. Si una persona con ese conocimiento entró, podría haber conducido a la familia por el pasillo técnico hacia la otra casa o hacia el patio interior en un momento de oscuridad. Nada de golpes, nada de ruidos, solo un corte, un clic y pasos suaves. Cuando el barrio quiso replicar el recorrido, encontró la pared contigua reforzada con láminas nuevas. El vecino negó remodelaciones recientes. La contradicción se sumó al expediente informal y la angustia a la memoria del hogar. La autoridad, presionada, emitió un comunicado, sin evidencia concluyente de delito. El barrio lo leyó como un cierre anticipado. El periodista, en cambio, publicó un reportaje con fotos del riel y el clic. A las horas, el artículo fue desindexado. Nadie explicó por qué. Nació entonces la palabra que flota cuando las cosas no quieren nombrarse: encubrimiento. Llegaron visitas discretas a la calle, patrullas que no hablaban, hombres con gafas oscuras que medían sin decir a quién representaban. Preguntaron por el propietario anterior de la casa y por remodelaciones de hace años. El registro municipal reveló una reforma eléctrica vieja firmada por una empresa que ya no existía. El electricista del barrio levantó cejas. Los planos archivados no coincidían con la instalación actual. Entre los objetos del hogar apareció un elemento nuevo para la línea de tiempo: un recibo de compra de pilas y un paquete de focos en el closet. Previsión común o señal de que las caídas de luz eran frecuentes. La madre llevaba una libreta con listas minuciosas. En una hoja junto a los víveres se leía: revisar el ruido del medidor. El padre lo había comentado con el vecino. La casa hablaba en apuntes domésticos. La hija dejó una página con un dibujo: paredes con orejas. Debajo, una frase: hay que escuchar la casa. La comunidad adoptó ese enunciado como consigna. Se organizaron vigilias silenciosas frente a la fachada, velas alineadas en la banqueta, manos sobre el muro buscando vibraciones. Puede sonar poético, pero fue real. En la ausencia, la gente busca significado en lo más cercano, incluso en un eco. La noche en que todos permanecieron callados, se oyó de nuevo el chasquido. Nadie vio moverse la estantería, pero una corriente de aire frío atravesó el pasillo. El periodista grabó el ambiente. Un zumbido corto precedido por un parpadeo del farol. No hubo respuesta oficial. El hogar seguía siendo un enigma, y la comunidad, su archivo viviente. El clímax llegó cuando un ex técnico de instalaciones antiguas aceptó hablar. Afirmó haber trabajado años atrás en pasos de servicio conectados entre varias casas de la cuadra, diseñados para mantenimiento sin invadir patios. Dijo que algunos propietarios los convirtieron en bodegas, o los sellaron, otros en accesos discretos entre muros. No era ilegal entonces, solo imprudente. Si alguien conoce los seguros, entra y sale sin ser visto, declaró. Mostró un croquis de memoria. El pasillo de la casa desaparecida conectaba con un punto ciego debajo de una escalera en la vivienda contigua. Cuando el barrio quiso verificar, una pared recién aplanada ocultaba cualquier señal. Los dueños insistieron en que no sabían nada. El ex técnico, nervioso, dejó el croquis y se marchó. Días después, dijo que prefería no meterse más. La teoría más dura se hizo inevitable. La familia pudo haber sido sacada en fila durante el corte de luz, guiada por alguien que aparentó auxilio. Sin gritos, sin golpes, solo la promesa de arreglar el ruido del medidor y un pasaje estrecho hacia el otro lado. ¿Motivo? Nadie lo afirmó. ¿Encubrimiento? La desaparición del reportaje y las visitas silenciosas aportaron sombra, no luz. La casa, al final, quedó como estuvo, cerrada, con relojes quietos y objetos listos para una noche común. Elise, periodista, recopiló testimonios. El barrio encendió velas. La autoridad archivó. Entre todos, se dibujó un relato coherente y a la vez imposible de firmar con pruebas. Un secreto antiguo en los muros, activado por un minuto de oscuridad. El secreto oculto no fue un cuarto misterioso ni una leyenda. Fue la suma de silencios. El plano que no coincide,
la reforma sin registro claro, el riel cubierto de polvo con marcas recientes, el farol que parpadea, los artículos que desaparecen de Internet, los vecinos que dicen no vi nada y al rato recuerdan un zumbido. No hay una gran revelación de película. Hay piezas ordinarias que juntas forman una figura perturbadora. La comunidad transformó la angustia en memoria. Pintaron en la banqueta 4 líneas azules frente a la casa, una por cada asiento vacío en la mesa. Las velas, al alinearse, parecían subrayar un corredor invisible. Alguien propuso sellar todos los pasillos de servicio de la cuadra. Otros reclamaron una investigación superior. Ambas cosas avanzaron a medias. La vida diaria volvió, pero con un nuevo ritual. Al pasar, se baja la voz. El hogar, que antes era un punto de llegada, se convirtió en advertencia. Los niños del barrio preguntan, ¿dónde está la familia? Los adultos responden con rodeos porque no hay forma de explicar un vacío que no rompió nada, y aún así se llevó todo. El periodista guarda su archivo por si un día las piezas faltantes aparecen, y los vecinos, cuando cae la noche, miran el farol de la esquina, temiendo el parpadeo. El secreto, si existe como palabra única, tal vez sea este. Hubo conocimiento dentro de la casa que la familia no tenía, y alguien lo usó en el minuto exacto. Un gesto técnico, una puerta sin bisagras visibles, un pasillo olvidado. Lo demás son capas de silencio. Con el tiempo, la casa se volvió símbolo, no como monumento, sino como espejo, un recordatorio de que el hogar necesita luz no solo en lámparas, también en papeles claros, en planos transparentes, en vecinos que se escuchan. La comunidad aprendió a exigir verificaciones, a registrar remodelaciones, a no mirar hacia otro lado cuando algo no conviene. La memoria de la familia permanece en fotos en la plaza, en un mural sencillo con 4 siluetas que miran hacia una ventana abierta. Algunos dicen que, de madrugada, la estantería cruje con cambios de temperatura. Otros aseguran que todo movimiento cesó desde que sellaron el hueco de mantenimiento. Entre dichos y hechos queda lo irrefutable. Una familia entera se evaporó en su propia casa sin dejar rastro a la vista. Lo que ocurrió después, los comunicados breves, los artículos borrados, las visitas sin identificación, dejó la sensación de que una parte de la historia fue doblada y guardada entre los muros. La última cena no tuvo postre, el reloj se detuvo a las 10:17 y el perro ladró hacia el pasillo. Son 3 notas de una partitura que nadie ha logrado leer completa. Tal vez, cuando el barrio duerma con menos miedo, la casa permita entender su idioma de madera y cables. Hasta entonces, la comunidad sostiene el nombre de cada integrante como una vela encendida. No hay cierre perfecto, solo una promesa compartida, que el hogar vuelva a significar refugio y que ninguna puerta secreta se mantenga más fuerte que la verdad.